Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es perfecciona tu ajedrez. Esto es un tema que generalmente se habla en nivel básico, nivel intermedio, pero a veces aún hasta los jugadores de nivel avanzado se olvidan y se equivocan. Son 100 consejos para perfeccionar tu ajedrez. Y vamos a ver hoy solo una parte y las próximas clases vamos a ir siguiendo las siguientes partes. Aquí, consejo número uno. Aquí, consejo número uno. No cambies una pieza desarrollada por una pieza que no se ha desarrollado. Si podemos darnos cuenta, aquí, este alfil se ha desarrollado y ese caballo no se ha desarrollado. Entonces, cambiar una pieza desarrollada por una pieza que no se desarrolló, pues es una mala jugada. A no ser que acá estuviera una dama. Si acá estuviera una dama, ahí sí lo puedo cambiar, porque luego de que la torre captura el alfil, yo con la dama capturo la torre. Pero así cambiar pieza por pieza, una pieza desarrollada por una pieza que desarrolló, que no se desarrolló, eso no es bueno. No muevas dos veces la misma pieza en plena apertura. Observen aquí, ese alfil ya se desarrolló, ya salió. Aquí lo mejor sería hacer tu enroque, así por decir, ¿no? Pero esto por decir, eso sería una mala decisión. ¿Por qué? Porque el caballo, ese alfil ya se ha desarrollado. Y aquí ni siquiera estás haciendo una clavada. Y ahora este caballo tranquilamente puede jugar su alfil ahí y ya ha perdido un tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de jugadas son pérdidas de tiempo. Otro muy importante, intenta que tu rival no se enroque. Si tú puedes impedir que tu oponente no se enroque, entonces estás teniendo más ataques, su rey está en peligro, rey en el centro, rey en peligro, por decir, esta jugada sería muy buena, porque aquí las negras no pueden enrocar. Enroca lo antes posible, lo más pronto posible. Aquí las blancas han enrocado. Capturar aquí no es lo mejor porque es muy riesgoso porque el rey está en el centro. Las blancas aquí pueden abrir la posición. Si captura aquí, entonces nosotros aquí podemos jugar la torre y el caballo está clavado, no se puede mover porque si no va a perder va a perder el caballo, digamos, si movería ahí, incluso se puede jugar de esta forma, ¿ves? Sacrificando y presionando acá. Si la dama sale aquí, incluso puede venir esta jugada. Aquí puede haber mucho sacrificio. Si el peón captura el caballo, pues pierde la dama. Recuerden que este caballo no puede capturar al otro caballo porque el rey está en el centro. O sea, tener rey en el centro siempre va a traer muchos problemas. Eh, Tal vez aquí lo mejor para, bueno, aquí lo único que pueden hacer es retroceder, probablemente ahí. Bueno, ahí no sería bueno porque quedaría expuesto la dama tiene que venir ahí. Y entonces aquí puede jugar aquí, digamos, es un jaque. Y ahora están recuperando el peón, el rey está en el centro y las blancas tienen una mejor posición. Entonces, eso es algo que debemos evitar. Desarrolla tus piezas lo más rápido posible. Si observan acá, las blancas han sacado sus dos caballos, sus dos alfiles, solo han movido dos peones en el centro, han hecho enroque rápido. Dice, no abras la posición si tienes menos desarrollo.
Miren, observen aquí, las blancas no han hecho enroque y no deben abrir la posición porque todavía su caballo, su alfil no se ha desarrollado y no tienen enroque. Entonces, si tú juegas ahí, estás abriendo la posición. Estás abriendo la posición y eso, de hecho, te va a traer problemas porque ahora tu caballo está atacado. Hay muchos problemas. Puedes jugar ahí, ¿no? Y el rey está en el centro. Está a punto de ser capturado este peón. Y si avanza, digamos, aquí, pues no va a poder hacer enroque corto. Si saca su caballo en C3, pues va a ser capturado y luego va a perder este peón, ¿no? Entonces, no conviene abrir la posición cuando el rey está en el centro y todavía no has hecho tu enroque. Otro principio muy importante, coloca la dama detrás de tus peones. Observen aquí, la dama es la pieza más poderosa, pero también la pieza más vulnerable. Colócala detrás de tus peones. Aquí, este caballo está a punto de atacar aquí. Entonces, jugar ahí sería muy bueno detrás de los peones, no delante de los peones. Si el caballo viene acá, pues la dama va a tener que esconderse acá y luego avanzar el peón. Entonces, eso es muy importante. Usa las mejores diagonales para tus alfiles. Si ustedes observan aquí, el alfil en D3 controla todas estas diagonales y eso es muy importante. Es muy importante aquí que el alfil, miren, observen que el alfil controla todas estas diagonales y este alfil de casillas negras también controla toda esta diagonal, toda esta otra diagonal. Entonces, eso es muy importante en el ajedrez. No cambies sin motivo un alfil que esté clavando un caballo. Miren, este alfil está clavando al caballo. Y cambiarlo ahí, eso sería una mala decisión porque yo estoy perdiendo mi ataque. Mi alfil está clavando al caballo, indirectamente está atacando a la dama. Entonces, si yo tengo un ataque, ¿por qué lo tengo que cambiar en mano? En vez de eso, debería aumentar la presión. Podría jugar por aquí, por decir, ¿no? Esto sería una jugada mucho mejor. Porque si viene aquí, entonces yo capturo con el caballo y ahora mi caballo está presionando ahí, está presionando el alfil. No me puede capturar con el caballo porque perdería su dama. Entonces hay una fuerte presión ahí. Tiene que capturarme y ahora su torre está en problemas, no tiene cómo salvarse. No, ahí lo más probable es que va a perder. Ya si me juega ahí, ahí sí pues ya puedo capturar, ¿no? No hay problemas y luego gano una torre. Ya. Si tu rival no está enrocado, busca rupturas en el centro. Fíjense, el rey no se ha enrocado. Entonces tenemos que buscar rupturas. ¿Cómo son rupturas? Significa que un peón se enfrenta a otro peón con el objetivo de buscar capturarlo o que nos capturen. Eso, por decir, es una ruptura. La amenaza de capturar ese peón o de que me capture. Y eso es muy favorable. Por decir, si me captura aquí, entonces podría yo capturar aquí o incluso podría jugar ahí para poder atacar a su peón. Ya. Piensa desde un inicio dónde vas a desarrollar tus piezas. Desde que empieza la partida, piensa dónde vas a sacar tus alfiles, tu caballo, por dónde vas a atacar, cómo te vas a defender, todo eso.
13. Los caballos en un lateral son solo la mitad de un caballo. Miren, miren, este caballo aquí en el centro domina 8 casillas. Un caballo en el extremo, solo 4 casillas. No hagas jugadas innecesarias de peón durante la apertura. ¿Ves? Mover peones de los extremos durante la apertura es en vano. Sé flexible en tus planes, modifícalos si es necesario. Mira, aquí las blancas pueden hacer enroque corto o enroque largo. Entonces están siendo flexibles. A veces hay que modificar nuestros planes. Si tu rival te sorprende en la apertura, juega de forma natural. Si tu rival hace una apertura que tú no conoces, tú tranquilo nomás, por decir, acá ha jugado F5, tú puedes jugar tranquilo F3, te captura, tú puedes jugar ahí tranquilo nomás. Bloquea con tus peones las diagonales de los alfiles del rival. Miren, este alfil está controlando esta diagonal, pero si puedo yo bloquearlo con 3 peones, entonces este alfil ya pierde poder. Utiliza la clavada para crear problemas a tu rival. Acá el alfil está clavando el caballo. Y entonces ya ahí estoy creando problemas a mi rival. No cambies piezas cuando tengas más espacio. Ejemplo, este alfil ataca directamente al peón, pero indirectamente al rey. Entonces, cambiar aquí, eso no sería una buena decisión. Lo mejor sería retroceder ahí y sigo con la amenaza al rey. Ya, esto sería imprudente, esto sería perder mi ataque. 20. No cambies damas cuando el rey del rival está más inseguro que el tuyo. Observen, aquí el rey negro está inseguro. El rey blanco está seguro porque ha hecho enroque. Entonces, eso sería una mala decisión, porque perdería mi ataque. Jamás debo hacer jugadas que pierdan mi ataque. Mejor juego ahí y el rey no se puede enrocar. Las negras no pueden hacer enroque corto. Estoy controlando una diagonal. O sea, no siempre cambien piezas. A veces hay que retroceder. A veces no hay que tener miedo de retroceder. Bueno, son 100 consejos para perfeccionarnos en el ajedrez. Hoy día hemos hecho 20. La próxima clase vamos a hacer 20 así. En 5 clases vamos a terminar todos estos consejos. Ahora vamos a ver un video donde también nos dan consejos sobre cómo debemos perfeccionarnos en el ajedrez. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. Es realmente una máquina para jugar al ajedrez. Logra una victoria cometiendo 0 error y 0 imprecisión. Y no con un ajedrez sólido y simple. No, lo logra jugando un ajedrez dinámico y agresivo. Nos encontramos en el segundo día de las semifinales, en específico en el segundo match, y esta corresponde a la primera partida. Y tenemos con blancas al gran maestro de Armenia, Levon Aronian, y con negras al gran maestro de Noruega y campeón del mundo, Magnus Carlsen. Prepárate para ver una partida impresionante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Levon Aronian con E4, responde Magnus Carlsen E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como la variante principal. Alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, la variante cerrada, la española, torre E1, B5, alfil B3, enroque, A4, y esta es conocida como la anti-Marshall. Esto porque lo normal es jugar C3,
Pero las negras, tras esto, pueden plantear el peligroso ataque Marshall mediante D5, que entrega el peón D5 a cambio de gran iniciativa. Es decir, esto sigue con E por D5, caballo por D5, caballo por E5, cae el mencionado peón central, pero luego de caballo por E5, torre por E5 atacando al caballo, C6, D4, alfil D6, torre E1 y dama H4, se atacaría sobre H2 y luego vendría un alfil G4 y el ataque negro da miedo. Así es que para eso sirve el A4 jugado en la partida y es para evitar el ataque Marshall. Así es que A4 lo jugado por Aronian, prosigue Carlsen con alfil B7, D3, torre E8, alfil D2, B4 controlando la casilla C3. Y evitando un caballo C3 o un alfil C3. Así es que alfil G5 el alfil se vuelve a mover, caballo A5, atacando al alfil español, pero además, estas jugadas de lateralizar el caballo siempre o casi siempre tiene como idea, al menos en las españolas, de jugar un C5 que lucha por el control de la casilla D4. Sigue esto con alfil A2, H6 cuestionando al alfil H4, D6, caballo BD2, C5, alfil por F6, caballo C4, caballo por C4, alfil por C4. Y tenemos una posición no abierta, aunque con posibilidades de abrirse en el futuro, en la cual las negras cuentan con la pareja de alfiles y las blancas no. Entonces, la clave para Magnus es poder abrir esta posición a fin que sus alfiles se impongan y causen estragos. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. La partida continúa con A5, G3, G6, H4 y la idea es jugar H5 a fin de dinamitar el enroque enemigo. H5, el famoso rompeolas ejecutado por el noruego, y el armenio juega caballo D2. Una jugada de maniobra interesante. Aronian quiere llevar su caballo D5 y pretende lograrlo a través de F1, E3 y finalmente saltar a D5. Alfil G7, caballo F1, alfil H6, el alfil se ubica en una diagonal más amplia, dama F3, torre F8, caballo E3. A las negras, supongo, les encantaría romper con F5, pero su rey está en la diagonal del alfil español y además no está del todo bien preparada la posibilidad para esa ruptura. Tal vez el alfil que vemos en B7 debería estar en C8 o D7 para poder ejecutar esa idea. Torre A7, una jugada astuta que defiende la séptima fila. Caballo D5. Esta jugada bloquea al alfil de C4 y va permitiendo la idea negra de jugar F5. Primero, Magnus quita su rey de esa diagonal endemoniada que es la de A2, G8 y lo hace jugando rey G7. Sigue esto con torre F1 y ahora sí, F5, ruptura. Y fíjate cómo amenazan las negras con lograr gran actividad tanto para el alfil de B7, así como para la torre de F8. Sigue esto con E por F5, torre por F5, dama E2, alfil C6, abriendo la séptima fila para la entrada de la otra torre al flanco del rey. Sigue esto con torre a E1, dama A8 amenazando ganar pieza, concretamente al caballo, y ahora una jugada tremenda. Caballo E3, pero tremendamente mala. Esto abre de par en par la posición para el ataque negro. Por lo tanto, dama E4 era la jugada para resistir, pero claro, es totalmente contraintuitiva. A nadie se le ocurriría poner a su dama bajo la mira del alfil, pero era la forma para no abrir el camino al demonio que es ese alfil de C6. Así es que, jugada tremendamente mala este caballo de 3 de Aronian. Sigue esto con alfil F3 hasta la garganta, dama de 2. A ver, aquí
Alfil de 5 es lo que sugiere la máquina, pero esto es igualmente perdedor para las blancas tras alfil por D5, caballo por F5, jaque, G por F5, dama por H5, alfil F3, dama por F5, torre F7, dama E6, dama D8 para dama F6 y la pareja de alfiles más la torre negra se van a comer vivas a las torres blancas en el final. Así es que sea este dama de 2 o alfil de 5, la posición ya es perdedora para las blancas. Pero bueno, dama de 2 lo jugado por Aronian. Sigue esto con D5, alfil a 2. Recuerda que la torre negra está bajo ataque y con tiempo de jaque. Así es que esta se retira jugando torre F8 y la amenaza está haciendo D4, por lo que las blancas juegan C3, pero no es suficiente. Igualmente viene D4, C por D4, E por D4, dama C2, D por E3, las negras ganan una pieza, F por E3, torre C7, dama C4, alfil G4, torre por F8, dama por F8, D4, rey H7 para poder jugar alfil G7, E4, alfil G7, torre F1, alfil por D4 jaque, rey G2. Aquí, dama por D4 pensando en que luego de peón por dama vendrá un torre por dama, falla miserablemente por dama por F1 jaque intermedia, rey por F1 y C por D4, y las negras estarían con torre de ventaja. Así es que en la partida se ha jugado rey G2, sigue esto con dama C8, amenazando alfil H3, ¿verdad? Así es que las blancas juegan torre F7 jaque, torre por F7, dama por F7 jaque, alfil G7, E5, dama F5 y ante esto Leon Aronian abandona la partida. El motivo es que si no se cambian damas, esto huele a mate en pocas. Así es que tras dama por F5 y alfil por F5, tendríamos un final ganador con pieza de ventaja para las negras. Magnus Carlsen gana una partida de manera extraordinaria, con un ajedrez fino, pulcro y con cero error y cero imprecisión. Una verdadera máquina. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, Muy bien, tal como vimos en el video, es muy importante saber detectar nuestros errores y corregir los errores que cometemos, aprovechar los errores de nuestro oponente. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Digamos, digamos así, ¿ya? Listo. Ahí. ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom. ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? El chat del Zoom ya está activado. Pueden ir escribiendo sus respuestas. Carlos Tadeo dice enroque corto.
Ya vamos a seguir leyendo las respuestas. H. dice dama F3. Ya. Vamos a seguir viendo las respuestas. Austin dice alfil C5. Alfil C5. No, Austin, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas? Le toca jugar a las piezas blancas. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas blancas? Austin, entonces corrige tu respuesta. Vicente dice, peón E4, Vicente, no se puede jugar peón E4. Corrige tu respuesta también, Alejandro. A peón D4 dijiste ya. Hendrik dice, enroque. Carlos Tadeo dice caballo F7. Said, enroque corto. Alejandro dice peón D4. Austin Daniel, alfil por D5. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que me envíe su respuesta a los que todavía no la han hecho. Austin dice alfil D5. Arturo dice caballo C3. HU también dice caballo C3. Bueno, un minuto más para que me envíe su respuesta a los que todavía no la han hecho. Han dice caballo C3. Listo, me parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver la respuesta correcta. Primero vamos a ver las respuestas que serían incorrectas. Me dijeron enroque corto y si nos damos cuenta, enroque corto, si bien es cierto, asegura al rey, pero no es lo más adecuado porque la dama sale y se pone en posición de ataque al rey. Si luego capturamos el caballo, el alfil puede venir ahí y una amenaza de mate, ¿no? Entonces no es bueno darle ataque a nuestro oponente. Aparte que mejor que hacer una jugada defensiva, es mejor hacer una jugada de ataque. Entonces enroque corto no sería lo mejor. OS3 también sí puede ser una buena jugada, pero no es la mejor porque igual perdemos el caballo. La única jugada, incluso D4 tampoco no es lo mejor, D4.
La única jugada acá que sería ganadora sería caballo por F7. Captura el rey. Y entonces la dama viene y hace un ataque doble. Si el rey regresa a su sitio, de hecho va a perder. Si el rey viene al centro, va a perder ahí porque se queda clavado. Bueno, esa ha sido la clase del día de hoy.